comentar la frase tan socorrida a veces, pero a veces tampoco entendida, de Manuel González Prada: los jóvenes a la lucha, los viejos a la tumba. Decía, ¿por qué? El doctor Enrique Soto León Velarde, aquí en Educación 92.7. Adelante, doctor. Muy buenos días. En realidad, la tremenda sentencia de Manuel González Prada ha sido interpretada fundamentalmente, y esto es lo lamentable, en el sentido de tiempo cronológico, en el sentido de entender que los viejos, aquellos que lo son, deben ir a la tumba, mientras los jóvenes están obligados a cumplir la obra. Realmente la afirmación tiene un profundo sentido histórico, porque tenemos que situarla también en el contexto en que don Manuel González Prada va a expresar estos conceptos. Don Manuel González Prada fue testigo mudo e impotente de la derrota del Perú en la guerra de la vergüenza del guano y el salitre. Esa guerra que, para consuelo de algunos, le denominamos románticamente la guerra del Pacífico. Esa guerra de la vergüenza del guano y el salitre sacudió las más profundas fibras de don Manuel González Prada, y don Manuel, un hombre que no obstante ser civil, estuvo en la primera línea de los defensores de la ciudad de Lima, hasta el extremo de que militares de carrera reconocen que en las acciones de Miraflores, don Manuel estuvo como jefe de una unidad de artillería en lo que ahora se conoce como el Cerro El Pino. Don Manuel, que sintió cómo gran parte de la sociedad peruana se sometía a las condiciones de la ocupación, cómo caracterizadas figuras del civilismo pasaban a colaborar con el invasor, y cómo después de la heroica lucha de Andrés Avelino Cáceres en La Breña, esa lucha que él califica tan bellamente al decir que Cáceres en esta etapa resulta ser el grau de tierra, no obstante que como gobernante advierte que Cáceres era todo lo contrario de lo que fue como combatiente militar o guerrillero. González Prada, cuando es invitado a dirigir un mensaje a los jóvenes e incluso a los niños, cuando tiene que preparar para ellos un mensaje que en realidad no está tan dirigido a esos niños que estaban realizando una colecta para tratar de recuperar Tacna, Arica y las provincias cautivas. Por eso dice que aquellos pretenden recuperar por el oro lo que sus mayores no pudieron defender por el acero. Cuando condena al pasado, condena a los viejos, y se refiere a todo lo viejo y lo caduco, pero no solamente se refiere ni mucho menos al tiempo cronológico.
no podría referirse al tiempo cronológico porque él mismo ya había cruzado el umbral de lo que en aquel momento era la madurez y ya había ingresado a la etapa en la cual, teóricamente, si se refiriese al tiempo exclusivamente cronológico, inevitablemente él también estaría incluido. Se refería entonces a toda la brutal carga histórica que el pasado había ido colocando sobre los hombros de los hombres del Perú y los había doblegado. Los viejos en el Perú eran aquellos que habían dominado, eran aquellos que habían desarrollado la verdad y la farsa de la emancipación, eran aquellos que se habían beneficiado en el curso de las guerras caínitas que se desarrollaron durante la anarquía militar. Eran aquellos que habían sido incapaces de entender el sentido liberador que hubiese tenido el desarrollo de la Confederación Perú-Boliviana. Eran aquellos que explotaron el trabajo servil de la mano de los curíes chinos. Eran aquellos que se enriquecieron con el guano primero y con el salitre más tarde. Eran aquellos que fueron simples consignatarios o dependientes de los consignatarios. Eran aquellos que en un momento determinado, de una u otra forma, colaboraron con el invasor. Eso era todo lo viejo. Y todo lo nuevo representado en los jóvenes significaba una tarea de renovación e incluso una tarea revolucionaria. Tan es así que don Manuel González Prada no lo entendía en términos puramente cronológicos. Es que cuando cruza definitivamente las fronteras de la edad madura a la vejez, cuando está ya muy próximo a la muerte, no retrocede hacia viejas posiciones, sino por el contrario, avanza hacia el anarquismo. Una tendencia anarquista que lógicamente choca con todas sus posiciones y consideraciones de clase, que resulta de espanto para quienes advertían en él algo así como una versión criolla del anticristo. Precisamente porque nosotros entendemos así el tema, es que también a veces nos reclamamos mucho más jóvenes que muchos jóvenes. Y nos reclamamos mucho más jóvenes que muchos jóvenes porque si luchamos por la revolución en nuestra juventud, seguimos manteniendo nuestra propia vocación revolucionaria, nuestra propia interpretación revolucionaria, aún cuando hemos cruzado los límites de lo que convencionalmente se denomina la tercera edad. No lo entendemos así en términos cronológicos y no recusamos al maestro, al contrario, lo repetimos. Y con qué satisfacción a veces podemos afirmarlo desde nuestra propia edad, que efectivamente los viejos deben ir a la tumba y los jóvenes debemos mantenernos en la obra en la medida en que la juventud no significa solo para que continúe luchando, para que pueda recoger el mensaje de Manuel González Prada y para que siga siendo participante activo en tratar de construir una nueva sociedad, que esto es lo que encerraba la sentencia, la
magistral sentencia de Manuel González Prada. Hubo quienes en el Perú no lo entendieron así. Pareció entenderlo, y a esto tengo que referirme en un coloquio internacional en breves horas. Pareció entenderlo, por ejemplo, Víctor Raúl Aya de la Torre. No lo entendió Luis Alberto Sánchez, el biógrafo oficial, el mejor biógrafo de Manuel González Prada, cayó en la tesis puramente cronológica y comenzó a tener que repudiar al maestro cuando los años avanzaban, las décadas avanzaban, y él era devorado precisamente por la interpretación que equivocadamente dio en su juventud a la magistral sentencia de don Manuel González Prada. Cuando sabemos entender el significado del tiempo en la existencia humana, podemos trabajar como lo hicimos en colaboración alguna vez el profesor soviético Trubnikov y yo, sobre lo que significa realmente ese tiempo en la existencia humana, que es un tiempo que no es cronológico, que solo es referencialmente cronológico. Y entonces podemos decir, no con orgullo, sino tal vez incluso con un lamento: ¿cuántos viejos lamentablemente somos más jóvenes que los jóvenes del Perú? ¿Y cuántos jóvenes peruanos, desgraciadamente, son más viejos que los viejos del Perú? Y así sí habremos entendido la magistral sentencia de don Manuel González.